Aprender en 2023. Han pasado más de 37 años desde que la FADA inició su andadura dentro de los cauces de la democracia. Por ella han pasado cientos de amigos y aficionados que desde su posición de bandera, o como se denomina ahora, comisario de ruta, hasta la posición de presidente, todos y todas han dado lo mejor que podían dar, su entusiasmo y la pasión por nuestro automovilismo. En el vídeo resumen que hemos hecho de los últimos 100 días de aragonracing.es, nos han recordado algo que sabíamos, pero que con frecuencia olvidamos, que el automovilismo es una buena enseñanza sobre la vida, porque hay que superarse en cada curva, en cada tramo, y que en este deporte hay que aprender a perder, ya que sucede la mayoría de las veces, para poder y saber ganar. Tengo la memoria suficiente para recordar a aquellos amigos aficionados que empezaron la actual FADA, y que muchos de ellos siguen vinculados de una u otra forma a lo nuestro. Casi todos aprendimos a ganar perdiendo, y alguno no quiso aprender que había que perder en el automovilismo y en la vida. De todos ellos me acuerdo, en muchísimos casos con una cálida y abrazante nostalgia, y en poquísimos casos con una desagradable y nada envidiable lejanía. Una nueva temporada comenzará en febrero, nuevas ilusiones, nuevos objetivos y nuevos aprendizajes. Solo pido a esta nueva temporada 2023 que sigamos aprendiendo de las lecciones del automovilismo y disfrutando todos los días, aunque nos toque perder, porque si hemos disfrutado antes de la derrota, habrá valido la pena intentar la victoria. Firmado Kiko Magaña.